Antes de comenzar el video, te quiero recomendar esta nueva aplicación que se llama BetSim, donde puedes apostar al fútbol y otros deportes que más te gusten. Por ejemplo, aquí tenemos la super final de la Copa Libertadores entre Boca y River. Puedes apostarle al resultado final, a doble oportunidad o a los goles, como tú quieras. Si eres bueno apostando, puedes reclamar los premios que están en la página web betsim.net, donde hay premios como dinero en PayPal, computadores, celulares, consolas, entre otros. Solo necesitas descargar la app para empezar a apostar y ganar. Te dejo el link en la descripción de este video. Bolivia es sinónimo de vieja confiable para varias selecciones en la Copa América. Pero no se dejen engañar, detrás de esa debilidad que a veces es muy evidente, se esconde una selección que cuando menos te lo esperas, te sorprende con una derrota que no estaba en tus planes. En especial, si llega en las alturas donde literalmente se sienten como en casa. Conoce a aquellos que han gozado y sufrido por cuenta de la verde en los 5 padres e hijos de Bolivia en la competición de selecciones más antigua del mundo. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. ¿Cuánta falta me haces, padre? Y empezamos por los papás de Bolivia en la Copa América con Paraguay, selección que aplastaría sin piedad a la verde en su debut con un histórico 6-1 en el Sudamericano de 1926. 20 años después sería otra victoria llena de goles para la albirroja, que ganó 4-2. En el 47 de nuevo caerían los bolivianos ante los guaraníes por 3-1. La mayor goleada se vivió en el 49 con un contundente 7-0 a favor de Paraguay. Mucho más cerrado fue el duelo del 53, que acabó 2-1 con victoria para los paraguayos. Sin embargo, las palizas regresarían en el 59, donde la verde cayó por 5-0 ante sus vecinos. La primera victoria boliviana finalmente llegaría en el 63, donde hicieron respetar su casa al ganar por 2-0, pero los guaraníes se desquitarían en el 67, donde se impusieron por la mínima diferencia. La primera igualdad se dio en la edición del 87, donde ambos equipos no se hicieron daño y firmaron el 0-0. El último capítulo de este duelo también acabaría sin goles, ya que en el 99 fue un decepcionante 0-0 a pesar de que Paraguay era local en aquella copa. ¿Cuánta falta me haces, padre? Seguimos con Brasil, que se ha divertido de lo lindo con los bolivianos. El primer encuentro se dio en 1945, donde el resultado fue un modesto 2-0 a favor de la verde amarela. El siguiente duelo también se saldó con victoria brasileña, esta vez por 3-0 en el 46. Un resultado corto a comparación del tercer partido en la copa entre estas dos selecciones, pues Brasil le regaló a su gente una histórica goleada de 10-1 sobre la verde en el 49. Paliza que casi se repite en la edición del 53, donde el Scratch se impuso 8-1. En el 59 continuarían las malas noticias para el equipo del Altiplano, que de nuevo caería ante la Canariña por 4-2, pero el siguiente duelo ante Brasil significaría la mayor alegría de Bolivia en la Copa, pues se dio en la última fecha de la edición del 63, donde se hizo con la Copa en condición de local, luego de ganar en un emocionante encuentro ante la verde amarela por 5-4. Brasil caería de nuevo en suelo boliviano en el encuentro de ida del 79, que acabó 2-1 para los del Altiplano, pero en la revancha el Scratch se desquitaría derrotando a los bolivianos 2-0. En el 91 se volverían a encontrar, duelo que acabó en un cerrado 2-1 a favor de Brasil. Y en el último capítulo de este duelo, Brasil se vengó de la derrota del 63, imponiéndose en la final por 3-1, alzando la copa en el Siles. ¿Cuánta falta me haces, padre? Ahora es el turno de Chile, que goza de una importante paternidad sobre los bolivianos, que inició apenas en el primer partido entre ambos, donde la Roja se impuso con un contundente 7-1 en 1926. Otra paliza se viviría en el 45, donde esta vez la verde sufrió un 5-0 en contra. Al año siguiente, de nuevo los australes le endosarían una goleada a sus vecinos, esta vez fue por 4-1. En la edición del 47, la verde al menos vendió más cara su derrota, pues ese año caería apenas por 4-3. En 1949, al fin llegaría una alegría para los del Altiplano, que se impusieron 3-2 sobre los chilenos. En el 53, de nuevo la Roja se quedaría con las ganas de vencer a Bolivia, pues en aquella oportunidad el duelo acabó en un empate a 2. Sin embargo, los resultados abultados volvieron en el 59, donde Chile se impuso con un claro 5-2. En el 62 fue un nuevo empate entre vecinos, pues empataron a 0. Bolivia volvería a sonreír en el juego de ida del 75, donde hizo respetar su localía, ganando por 2-1. Pero la dulce venganza chilena se dio en el partido en Santiago, que acabó 4-0 a favor de los australes. En el 89 se dio una nueva
goleada chilena, pues aquel duelo acabó 5-0 para la mala fortuna de los bolivianos. Sin embargo, en el 95 lograrían otro empate ante Chile, pues su duelo fue un entretenido 2-2. Pero en los partidos más recientes, Chile reafirmaría su paternidad, pues en 2015 hicieron respetar su casa ganando 5-0, mientras que en el 2016 también se impondrían, esta vez por 2-1. ¿Cuánta falta me haces, padre? Argentina se ha cansado de humillar a Bolivia en la Copa América. Este historial disparejo arrancó en 1926, donde Argentina le regaló una dura bienvenida a Bolivia al superar a la verde por 5-0. Los gauchos, no contentos con ello, le endosaron otra goleada a los del altiplano en 1927, donde ganaron 7-1. Las palizas continuarían en el 45, donde Argentina superó a sus vecinos 4-0, y para no perder la costumbre, le endosarían otro 7-1 a la verde en el 46. Al año siguiente se vivió otro baile del albiceleste, que logró repetir la dosis de 7 goles a Bolivia. Las goleadas se tomarían un descanso desde el 59, donde Argentina apenas pudo superar al equipo del altiplano por 2 goles. Sin embargo, el siguiente capítulo sería el más dulce para la verde, pues en el 63 defendió su condición de local al superar a Argentina por 3-2, triunfo que sería clave para que Bolivia se hiciera con la copa en aquella edición. Sin embargo, los gauchos se desquitaron en el 67, donde superaron a Bolivia por la mínima. En el 79 llegarían 2 encuentros entre estas dos selecciones. La ida en La Paz acabaría 2-1 a favor de la verde, pero la vuelta en Buenos Aires fue para los argentinos, que ganaron 3-0. El primer empate en esta serie apenas llegaría en el 89, donde ambos se repartieron los puntos tras firmar un pobre 0-0. Sin embargo, los triunfos del albiceleste volvieron en el 93, donde ganaron por 1 gol. En el 95, de nuevo Argentina se quedaría con los 3 puntos en otro duelo cerrado que acabó 2-1. Sin embargo, los bolivianos le aguarían el debut a Argentina en el 2011, donde a pesar de ser locales, apenas pudieron firmar un empate a 1. Y el último encuentro se dio en el marco de la Copa América Centenario del 2016, donde Argentina se impuso con un claro 3-0. ¿Cuánta falta me haces, padre? Pero la peor pesadilla de Bolivia en la Copa América es Uruguay. La extensa paternidad charrúa comenzó en la edición de 1926, donde la celeste apaleó a Bolivia por 6-0, una goleada que antecedió a la más abultada, pues en el 27 Uruguay firmaría un histórico 9-0 sobre la verde. En la edición del 45, los orientales se calmaron un poco y les pareció suficiente un 2-0 para llevarse la victoria ante los bolivianos, pero las goleadas volvieron al año siguiente, donde la celeste lograría propinarle un 5-0 a los del altiplano. En el 47, los charrúas de nuevo demostrarían su superioridad con otra goleada que fue de 3-0. Sin embargo, la verde acabaría con el invicto de la celeste en el 49, donde se impuso en un partido peleado por 3-2. Pero Uruguay volvería a la línea del triunfo en el 53, donde ganaron por 2-0. Pero una nueva paliza, como en los viejos tiempos, se presentó en el 59, donde los orientales sin piedad le endulzaron un 7-0 a los bolivianos. Luego los uruguayos no decepcionaron en condición de local en el 67, donde se impusieron 4-0 sobre Bolivia. Luego hubo que esperar hasta el 89 para ver un nuevo cruce entre estas dos selecciones. Allí, como de costumbre, Uruguay sería con la victoria, en esta ocasión por 3-0. El primer empate finalmente llegaría en la siguiente edición del 91, donde el duelo acabaría en una igualdad a 1. Uruguay luego haría respetar su casa en el 95, aunque no con la diferencia acostumbrada, pues apenas vencería a la verde por 2-1. Pero los del altiplano se tomarían revancha en el 97, donde vencieron a los charrúas por 1-0 ante su público. Finalmente, los dos últimos duelos se saldarían con victoria por la mínima para los orientales, tanto en Colombia 2001 como en Venezuela 2007, lo que hace Uruguay por diferencia la bestia negra de Bolivia en la Copa América. ¿Cuánta falta me haces, padre? Y en el bonus de los padres de Bolivia hay que destacar primero a Perú, que domina en el historial sobre todo por las 8 victorias que ha logrado ante la verde en la Copa. Mismo caso de Colombia, que si bien el historial con los cafeteros es más parejo, la tricolor marca la diferencia gracias a sus 4 victorias sobre los bolivianos. También hay que resaltar a Costa Rica, que presume de 2 victorias ante los del altiplano, logro que también presumen otras selecciones centroamericanas como Honduras y Panamá, que se llevaron el triunfo en el único duelo que han tenido con los bolivianos. Y como suele suceder con las selecciones que no han tenido tanto éxito en la Copa, como es el caso de Bolivia, hay que nombrar a un par de nominados que en las próximas ediciones de la Copa América puede que se conviertan en hijos de la verde. Y en ese sentido, comenzamos con un candidato exótico como Japón, equipo que estará participando en la edición del 2019. Entonces, ¿por qué no pensar que Bolivia pueda decantar a su favor esta serie en el futuro? Que apenas tiene un antecedente, aquel fue en Paraguay 1999, donde aquel encuentro en la última fecha de la fase de grupos acabó en un intrascendente 1-1.
Seguimos con Venezuela, que estrictamente no es un hijo de Bolivia por la paridad de su historial. El primer duelo en la Copa fue en 1967, donde la Vinotinto conseguiría su primera victoria en la competición al superar a Bolivia por 3-0. Luego sería el turno de la revancha para la verde, que en condición de local superó a Venezuela por la mínima en el marco de la primera fase de la edición del 97. El siguiente capítulo llegó en el 2004, donde también se encontraron en la fase de grupos, aunque aquí el duelo terminaría empatado a 1. Y finalmente en 2007, Venezuela no fue capaz de imponer su localía al igualar a 2 con los bolivianos. Bolivia encuentra en Estados Unidos un hijo muy particular, pues en la única ocasión que se vieron las caras, la victoria fue para la verde. Aquel duelo se dio en la fase de grupos de Uruguay 95, donde el solitario tanto del Diablo Echeverri fue suficiente para obtener los 3 puntos ante los Yankees. Bolivia presume de un historial positivo ante México. La diversión con el Tri comenzó en el duelo que tuvieron por la fase de grupos de Ecuador 93, edición donde Bolivia le dio una calurosa bienvenida a México, pues en ese año los aztecas debutaron en la Copa, por lo que no fueron capaces de superar el 0-0. La siguiente cita sería en el 97, donde ambas selecciones protagonizaron un inédito duelo en las semifinales. Sin embargo, fue un guión perfecto para los dueños de casa, pues los del altiplano, a pesar de empezar perdiendo, sus ataques letales fueron el antídoto perfecto para acabar con el sueño de los aztecas, que al final cayeron por 3-1. Y el último antecedente fue en la fase de grupos de la Copa América de Chile 2015, donde Bolivia aprovechó el débil conjunto mexicano que se presentó ese año, por lo que el empate a 0 final fue un negocio redondo para la verde en esta copa, donde terminarían clasificándose a la siguiente ronda. Y el hijo preferido de Bolivia en la Copa es Ecuador, que viene sufriendo a costa de la verde desde 1945, donde empataron a 0. En el 47 los del altiplano fueron los aguafiestas de Ecuador, que actuando ante su gente no pudo regalarles una victoria al empatar a 2. En el siguiente capítulo le iría aún mejor a Bolivia, pues en el 49 llegó el primer triunfo para la verde, donde se impusieron por 2-0 frente a los ecuatorianos. Sin embargo, en el 53 se volvió a presentar una igualdad, pues en aquella ocasión firmaron un empate a 1, resultado que también se presentó en el 63, aunque con más goles, pues esta vez sería un 4-4. En el 89 llegaría otra repartición de puntos, aunque con la particularidad de que el marcador se fue sin goles. La única victoria ecuatoriana se presentaría en el 91, donde la Tri se impuso con autoridad por 4-0. Sin embargo, en el último encuentro la alegría fue para los bolivianos, que en el 2015 se impusieron en un gran partido que acabó 3-2, resultado que confirmó que Ecuador es la vieja confiable de la verde en la Copa América. Y hasta aquí este repaso por los padres e hijos de Bolivia en la Copa América. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de God.